Buenos días. Bueno, En el video de hoy vamos a revisar lo que es el segundo parcial de Física 3, el cual principalmente se enfoca en la electricidad. La electricidad, pues, es un fenómeno que ocurre en algunos cuerpos y se basa en el movimiento de electrones de una órbita a otra en los átomos. Bueno, pues este tema se trata, o más bien este capítulo se trata de la electricidad en reposo y la electricidad en movimiento. ¿Sí? Hay que distinguir bien estas dos formas en que se manifiesta la electricidad. ¿Sí? El primer tema trata acerca de la electricidad en reposo. Pudiéramos decir que la electricidad en reposo es cuando un cuerpo mantiene una carga eléctrica, sin embargo no hay movimiento de electrones, no hay ningún fenómeno generado por la electricidad. En este caso, la electricidad está almacenada, por decir, en una batería. Hablamos, por ejemplo, de una pila o de una batería. En ese caso, se encuentra la energía eléctrica en reposo, porque ahí está. No hay nada, no hay algún circuito que la esté utilizando. Bien, entonces, en este caso, vamos a hablar de cómo se genera la electrostática. La electrostática es el primer tema de esta unidad y se refiere a cómo algunos cuerpos generan o producen energía eléctrica, eh, pues por varios fenómenos físicos. Por decir, cuando se frota un globo en el cabello, se genera cierta energía eléctrica, eh, tanto en el cabello como en el cepillo o el peine que se está utilizando. ¿Y cómo sabemos que entre los dos hay cierta energía eléctrica? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque se ven chispas muchas veces al despegarse el peine del cabello. Sabemos que cada uno de los cuerpos, en este caso el cabello y el peine, tiene cargas eléctricas diferentes. Aparte de, bueno, estábamos hablando de el cepillo y el cabello, pero también el globo y el cabello producen energía electrostáticas. Hay otros ejemplos en los cuales se puede generar energía electrostática. Por decir, cuando el aire está muy reseco, por decir, en tiempo de frío, nosotros nos bajamos de un auto, por decirlo así, nos bajamos de un auto y nosotros íbamos rozando con el asiento, con la alfombra del carro o con el tapete, y al bajarnos nos da una descarga fuerte al tocar el piso, el suelo y la puerta. Entonces, nosotros generamos una descarga electrostática, ¿sí? Y vamos cargados y nos descargamos al tocar la tierra. Bueno, pues esto se refiere al primer tema de electrostática. Es energía eléctrica, pero en reposo. ¿Y dónde se almacena la energía eléctrica? Pues generalmente se almacena en la superficie de los cuerpos. Por decir, cuando se genera energía eléctrica electrostática en un globo, se genera en toda la superficie del globo. No se almacena en el interior, se almacena en la superficie. De la misma manera, cuando en un cepillo o en un peine generamos energía electrostática, también se almacena en la superficie de los cuerpos. Es un caso diferente, por ejemplo, en una batería. Una batería en la cual pues hay placas de metal, hay placas aislantes, y hay un ácido. Ahí las moléculas de electricidad pues andan ahí también en la superficie de las placas, pero están inmersos en ácido. Bueno, entonces ya hablamos un poquito acerca de este tema de la electrostática, algunos ejemplos de cómo se genera, y pues un detalle importante de la electrostática es que muchas veces se da por la frotación de dos cuerpos, de dos materiales diferentes. En este caso hablábamos del globo el globo y un papel, o el globo y el pelo, por decir, o el cepillo y el pelo. Bueno, son dos materiales que al frotarse generan un movimiento de electrones, y la electricidad
digamos que distribuye las cargas. Hacia un cuerpo se van cargas positivas y hacia el otro cuerpo se van cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ahí así se puede almacenar. Al tocarse nuevamente esas dos cargas es cuando salen chispas o que nos da por decir un toque. Así funciona la carga y descarga electrostática. Bueno, vamos a avanzar al siguiente tema del libro, ahí en la página 22, es el tema de conductores ¿Qué página? y aislantes. ¿En qué página, profe? Es la página 22 de su libro de Física 3. Bueno. Ahí nos habla de dos tipos de materiales diferentes. ¿Sí? Nos habla de que no todos los materiales son buenos para conducir electricidad. De manera general podemos decir que todos los elementos metálicos o los metales, los elementos químicos metálicos son en general buenos conductores de energía eléctrica. Si hablamos de algunos ejemplos como fierro, aluminio, oro, plata, cobre, todos estos son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Pues porque los electrones fluyen fácilmente de un átomo a otro de este material. Y hay otro tipo de materiales aislantes que son, por decir, el plástico, el vidrio, la madera, la porcelana, el caucho. Todos estos materiales su estructura, la estructura química del material no permite que fluyan fácilmente los electrones de un átomo a otro, por lo cual no conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, pudiéramos decir de manera general que todos los metales conducen electricidad y hay otros materiales como el plástico, el vidrio, el papel, que son materiales que no permiten el paso de electricidad. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere este tema. Después nos aparece ahí otro tema que es la ley de la fuerza electrostática. Ahí principalmente se trata de hacer los cálculos, acerca de las cargas eléctricas, de las fuerzas de repulsión y atracción de cargas eléctricas. En este caso, no lo vamos a pasar para más adelante para poder hacer unos ejercicios, ya que principalmente se trata de hacer algunos cálculos con este tema. En este caso no los vamos a tomar mucho en cuenta. Vamos a pasarnos a la página 26, que es donde sigue donde termina ese tema. Y el siguiente tema es corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un objetivo de un estudio muy profundo, pero es la electricidad, el movimiento de la que tiene la mayor parte de uso práctico. Hasta ahí. Bueno, la corriente eléctrica en realidad funciona como la corriente de agua. Cuando el agua encuentra digamos que un material conductor como un tubo o como un arroyo, un canal, un río, el agua fluye hacia la parte más baja, digamos. Entonces, la corriente de agua viene siendo el movimiento del agua a través de ese canal o a través de ese elemento conductor. La corriente eléctrica es igual. La corriente eléctrica fluye a través de un canal conductor de electricidad. Entonces, pues mientras no exista ese canal
canal conductor, la electricidad, pues aunque esté ahí, pues no puede cruzar para ningún lado. Tiene que haber un material conductor que vaya hacia la carga negativa, o sea, entre negativo y positivo, para poder fluir a través de ese canal o ese conductor. Entonces, la corriente eléctrica es la electricidad en movimiento. ¿Dónde se mueve? Bueno, pues se mueve a través de un circuito eléctrico. ¿Y ese circuito dónde empieza y dónde termina? Pues el circuito eléctrico comienza y termina en la fuente de alimentación eléctrica. Un ejemplo de fuente de alimentación eléctrica pues es la pila o batería. Otro ejemplo de alimentación pues es el tomacorriente de la casa, es decir, la línea de alimentación. Tiene que haber una positiva o fase y una negativa o tierra. ¿Sí? Cuando tenemos estas dos cargas diferentes, entonces ahí podemos conectar un circuito eléctrico y ahí va a fluir una corriente. Entonces, pues, en pocas palabras, la corriente eléctrica es el movimiento de la electricidad a través de un circuito eléctrico. Y pues eso es principalmente lo que tenemos que conocer de ese tema. Hay que hacer algunos diagramas, de circuitos eléctricos. Se lo voy a encargar de tarea. Pero por lo pronto vamos a ver el siguiente tema. De una vez ya para terminar. El siguiente tema trata sobre la resistencia, resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Pues es la oposición que tienen algunos materiales para que pase la corriente eléctrica. Esto quiere decir que hay unos materiales que no permiten que fácilmente cruce la corriente eléctrica a través de ellos. Y estos materiales pues podrían ser algunos semiconductores, algunas resistencias de tipo carbono o algunos otros materiales que sí conducen la corriente eléctrica, pero presentan cierta resistencia o digamos una oposición para que no pase fácilmente los electrones a través de ese material. ¿Sí? Los ejemplos más comunes pues puede ser, por decir, las resistencias, los elementos que se llaman resistencias, que son de carbón y que pues sí conducen la electricidad, pero no la conducen completa como algún elemento metálico, como el cobre o el aluminio. No, el carbono sí conduce la electricidad, pero conduce menos. Presenta cierta oposición para que no pase completamente la corriente. Otro ejemplo, por decir, es el agua. El agua también conduce la corriente eléctrica, pero no conduce la misma cantidad que permite un alambre, un metal. Entonces, pues podemos ver diferentes materiales, aparte de esos que también permiten el paso de la corriente, pero no del todo, no completamente. Entonces, esa oposición o esa resistencia, así se le llama a ese efecto, resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo, resistencia eléctrica. Es la oposición que tienen algunos materiales al paso de la corriente eléctrica. Bueno, entonces la tarea consiste en lo siguiente, de electrostática. Contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la electrostática? Perdón, voy a ponerlo en minúscula. ¿Qué es la electrostática? ¿Cómo? A ver. Vamos a ver.
¿Cómo se puede producir la electrostática? Entre paréntesis, por decir ejemplos. Después, a ver. Después, acerca del tema de los conductores y aislantes, sería contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un material conductor? ¿Y qué es un material aislante? Ejemplos de cada uno. ¿Sí? Hacer, por decir, hacer una lista de materiales conductores y hacer una lista de materiales aislantes. ¿Sí? Esa sería la tarea. Después, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, pues ustedes me le van a poner ahí de tarea qué es la corriente eléctrica, el concepto. ¿Sí? Y pues de pasadita, pues me van a investigar en qué unidades se mide la corriente eléctrica. Ah, eso no le puse el símbolo. Símbolo. Ya nada más falta poner la tarea acerca de resistencia eléctrica. Pues el concepto. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Y también en qué unidades, la voy a copiar nada más. Dirán que hago trampa, pero no, pues es más rápido. La resistencia eléctrica. Y por lo pronto, hasta ahí le dejamos. La próxima clase sí vamos a ver algunos ejemplos prácticos con operaciones de cálculo, pero muy sencillos, nada difícil. En este caso, hasta aquí termina la clase de hoy y pues ahí les voy a subir la actividad para que puedan subir su tarea. Pues es todo, me despido y pues hasta el próximo video.